esta computadora. Ya está grabando, ¿sí? Sí. Está grabando, sí, muy bien. Entonces, hoy nos toca ver el ciclo del programa del arte barroco. Recordemos que todo este ciclo de 8 encuentros estamos recorriendo la tradición europea en el arte, que va desde el año 1400, que inicia con el Renacimiento, y recordemos que indicamos que este programa, iniciado en el Renacimiento, entra en crisis y se agota a fines del 1800, con el programa de los impresionistas o de los postimpresionistas, de acuerdo a los criterios distintos que tienen los historiadores, ubican el fin de este programa, también llamado el de las bellas artes, con los artistas del impresionismo o los posteriores, los del postimpresionismo. Y habíamos dicho también cómo todo este gran ciclo de casi 500 años se sostuvo sobre una diversidad de criterios comunes y compartidos que estuvieron vigentes a todo lo largo del período. Hoy nos toca entrar ahora al contexto del arte barroco, ¿no es cierto? Y saben que la denominación barroco fue dada por las generaciones posteriores en sentido peyorativo, negativo, porque barroco significa literalmente lo absurdo, lo grotesco, ¿no? Porque es cierto que el barroco, como vamos a ver, tiene imágenes pomposas, exageradas. Entonces, bueno, las generaciones posteriores miraron con ojo crítico este periodo. Obviamente, hoy el término barroco es un término neutro y no hay una significación crítica para el periodo, todo lo contrario. Bueno, los contextos claves del barroco. Lo ubicamos en el siglo XVII, o sea, en los años 1600. Es cierto que vamos a ver obra barroca a inicios de los años 1700 y va a haber también obra barroca a fines de los años 1500, pero a los efectos didácticos y para organizarnos temporalmente, podemos pensar simplemente que el barroco corresponde a todo el ciclo de los años 1600 y que es el momento en el cual se definen los distintos sectores en el territorio europeo que van a responder y se van a adscribir a las iglesias protestantes de la Reforma Luterana, por un lado, y por otro lado al campo católico, que obviamente está representado por la iglesia con asiento en Roma. Entonces, esta división en campo protestante y en campo católico afectó a las producciones del arte. Y vamos a ver cómo hay características y aspectos singulares de cada campo que no es compartido por el otro. Y habíamos visto cómo el proceso reformista en la Iglesia se había iniciado en el siglo anterior. ¿Se acuerdan que Lutero estuvo activo a partir del año 1517, 1529? En fin, ahora consolidada la gran división europea, aún así sigue habiendo guerra de religión por la cuestión de la reforma, pero también son guerras políticas. Me estoy refiriendo a la guerra de los 30 años, que también es un aspecto a tener en cuenta en este periodo. La guerra de los 30 años se desarrolló desde el 1618 hasta 30 años después, 1648, y tuvo como agentes en lucha la mayoría de las potencias dominantes en ese momento en Europa, como el Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Francia. Y por último, los años 1600 también se caracterizan por la emergencia de las monarquías y poderes absolutos. Y eso también va a marcar una tipicidad particular en el arte cuando esté al servicio de estos poderes absolutos.
Por ejemplo, antes de, para caracterizar ya el barroco, monarquía absoluta, tenemos la figura que todas conocemos del rey Luis XIV francés. Y se acuerdan que el rey Luis XIV mudó la corte de París a Versalles, donde hizo construir su palacio y los jardines. Versalles y los jardines de Versalles es obra barroca, del barroco, como así también la terminación de la iglesia de San Pedro en el Vaticano, en Italia, es obra barroca. Y también, bueno, para el poderío del papado en Roma. Antes de ingresar a ver artistas en particular, me gustaría tipificar rápidamente el arte producido en cada uno de estos campos. En el campo católico, que ocupa especialmente los países del sur de Europa, podemos decir que el barroco es el arte de la contrarreforma. Sabemos que la Iglesia de Roma produjo la contrarreforma en respuesta a la reforma luterana. Entonces, la Iglesia en Roma se reorganizó jerárquicamente y también redefinió su propio dogma, el credo. Y de hecho, esta manera de redefinir el dogma cristiano y la organización interna de la Iglesia se llevó a cabo en los concilios que reunieron a las jerarquías, a los jerarcas de la Iglesia católica. Ahora, tenemos que señalar al Concilio de Trento, que es aquí donde se gestaron las nuevas normas y reformulaciones. El Concilio de Trento, recordemos que se celebró entre las décadas de 1540 a 1560. Y ahí se dispuso, por ejemplo, se declaró que la Iglesia con asiento en Roma era la verdadera sucesora de la Iglesia cristiana medieval y que la única y verdadera autoridad de la Iglesia estaba en cabeza del Papa, con asiento en Roma. Muy bien. Y por otro lado también el Concilio de Trento estipuló las pautas sobre las que ahora se tenía que desarrollar el programa del arte. Es como que lo refundó o de alguna manera lo redefinió a partir de diversos cánones. A partir de ahora y en el campo del barroco católico, el arte tiene que estar al servicio de la difusión, de la ilustración, y si se quiere, de adoctrinar a los creyentes con el dogma reformulado de la Iglesia. Es decir, que a partir de las producciones del arte, se entiende que se deben reconquistar a las masas de creyentes, en partes perdidas tras la crisis de la Reforma. Esto hace que la imagen del arte tiene que tener, por norma, claridad expositiva. De aquí la oposición de la imagen barroca a la imagen que trataron los artistas del manierismo en los años precedentes. ¿Se acuerdan que el arte manierista se caracterizó por ser un arte críptico, dirigido a pocos, a gente culta, a los intelectuales que rodeaban a los círculos papales, al rey, al emperador? Y se acuerdan que también había sentidos ambiguos en la imagen manierista. ¿Se acuerdan que hasta una imagen de la Virgen con el niño llegaba a tener, abría a una posible lectura erótica? Porque a la Virgen, ¿se acuerdan la Virgen de Parmigianino? El modo en que le había trabajado los pliegues y la ropa le traslucía todo el cuerpo, la panza y los pechos. Esto
En el barroco fueron prohibidos los desnudos. ¿Qué más? Las obras con tema sacro debían distinguirse con nitidez de las obras de tema profano. Y como decía, la imagen tenía que tener claridad expositiva, tenía que tener llegada directa, impactar al espectador. Entonces, los artistas, bajo esta necesidad de producir obra de lectura inmediata para el espectador creyente, van a trabajar en el barroco con muchos contenidos emocionales de la obra, para llegar emocionalmente a los espectadores. Y también en el afán de que la obra tenga llegada rápida, van a buscar impactarlo con artificios de la imagen. La imagen va a tener un carácter teatral, artificiosa, ¿no? Para cumplir este mandato de que el espectador comprenda de forma inmediata los temas que le está proponiendo el arte y cumplir así con la finalidad didáctica que el Concilio de Trento dispuso para el arte. Por el contrario, en el campo protestante, que ocupó especialmente a los países del norte, como Holanda, Inglaterra, Alemania, en este sector ya no tenemos a una sola iglesia con una bien definida jerarquía de autoridades, sino el campo protestante se fue organizando en distintas iglesias. Tenemos la iglesia presbiteriana, que surgió en Escocia, la anglicana en Inglaterra, la calvinista a partir de Calvino en Suiza, después la luterana en Alemania, y sabemos que las iglesias protestantes no tenían esa organización jerárquica como la católica. Y las iglesias reformistas entendían que cualquier creyente podía llegar a ser sacerdote. Sumado a esto, las iglesias protestantes, en contraposición a la iglesia católica, no promovieron el culto a las imágenes y tampoco promovieron la representación de temas sacros, como sí lo hizo el barroco católico. Entonces, esto hizo que los artistas eludieran trabajar temas religiosos para no entrar en conflictos, ¿no? Piensen que también tenemos a la guerra de 30 años que ocupó un buen tiempo en este periodo. Entonces, vamos a ver que surgen nuevos temas en el arte. Va a surgir la pintura que llamamos de naturaleza muerta o bodegones. ¿Saben lo que es la naturaleza muerta o bodegón? Son cuando el tema de la pintura, el artista está representando alimentos o bebidas o jarrones con flores o elementos de la cocina valiosos. Cuando vos, las pinturas en las que ves solo un frutero, eso es una naturaleza muerta. Ah, mira. Muy bien, porque también el campo protestante está pensando la idea de la divinidad que se expresa en las pequeñas y en las grandes cosas. Entonces los artistas entienden que lo pequeño, como es una frutera con duraznos o naranjas, merece ser también materia de la pintura y ser realzado por una pintura. Muy bien, otros temas que surgen en este momento es la pintura de paisajes, la pintura de batallas y los retratos. Si bien vimos retratos en el Renacimiento, en el manierismo, es cierto que como género, como tema de la pintura, se consolida la temática del retrato. Y otra característica del arte en el campo protestante es que los artistas, como no tienen
no tiene su arte la función didáctica que sí tiene en el campo católico, los artistas van a eludir ese tratamiento elegante o artificioso eh, con, la, con la finalidad de captar rápidamente la atención de los espectadores. Por el contrario, los artistas del norte van a tratar de reproducir con el mayor grado de verosimilitud posible lo que están pintando. Y por último, para entrar ya a las producciones puntuales, en los ámbitos que están enmarcados en las monarquías o los poderes absolutos, el arte barroco va a derivar en la suntuosidad, en el recargamiento, en la imagen de la riqueza. ¿Por qué? Porque en este caso el arte va a estar al servicio de la representación y exaltación del poderoso. Ahora vamos a comenzar nuestro recorrido con un artista italiano que empezó a producir a fines de los años 1500. Y me refiero a Michelangelo Merisi, que es más conocido como Caravaggio. ¿Ustedes lo ubican a Caravaggio? ¿Lo recuerdan? Algunas sí, ¿no? Bárbaro. Todas lo conocemos por Caravaggio, porque es la ciudad donde nació. Una ciudad que está cerquita de Milán. De hecho, bueno, él nace en Caravaggio, se empieza a formar como artista y enseguida se muda a Milán, a fines de los años 1500. Y él se embebe de los postulados del Concilio de Trento, y es realmente un profundo convencido de los postulados de la Iglesia Católica. Y de hecho es un gran lector de la Biblia. Ahora vamos a ver una obra de él que ilustra la Biblia. Yo quiero hacer una breve comentario de la vida personal de Caravaggio, que es maravilloso porque es un hombre que tuvo también sensibilidad para los temas espirituales y trascendentes. Como dije, el tipo leía la Biblia. Sin embargo, en su vida personal, parece que los historiadores nos cuentan, que tuvo un temperamento violento. A todo lo largo de su vida tuvo peleas con amigos, con enemigos, con compañeros, tuvo condenas por lesiones graves, también fue condenado por homicidio, se escapó, también recibió una paliza muy fuerte en los últimos años de su vida que lo dejaron semi-deformado. Entonces, bueno, entendemos que a pesar de su lectura piadosa y sentimiento piadoso, bueno, tuvo sus cuestiones personales. La obra que elegí se llama La incredulidad de Santo Tomás. Está en Berlín, la que viaje a Berlín, y es esta la obra. Aquí Caravaggio está representando un fragmento de un pasaje que él leyó de la Biblia. El pasaje dice así, y no lo leo textual, pero más o menos es así. Es el momento en que Cristo resucita y lo reciben algunos de sus discípulos. Y algunos de ellos no creen que es Cristo resucitado y dudan de él. No tiene que tocarlas. Sí, Gabriela. El texto de la Biblia que está reproduciendo el artista dice así: Cristo le dice a Tomás, alarga tu mano y acerca tu dedo y pon tu dedo en mi llaga,
y no seas incrédulo, sino ten fe. Entonces acá en la imagen vemos 4 figuras, reconocemos la de la izquierda, que es Jesús, y los 3 que están a la derecha son los discípulos, y vemos a Santo Tomás poniendo el dedo en la llaga de Cristo. Qué grande que lo hizo a Santo Tomás, ¿no? Grande de edad, digo. Acá ya hay una cuestión en la que el artista está innovando, y también tiene que ver con su concepción del dogma cristiano. Él reproduce los temas bíblicos utilizando modelos de gente común, de la gente que trabaja, que tiene las manos curtidas por el trabajo, que tiene sus rostros curtidos, como Santo Tomás, que no es un joven esbelto e idealizado. Es un hombre que lo podemos encontrar ahora saliendo en la calle, con ya arrugas, un trabajador, lo vemos en su rostro, el rostro de los otros discípulos también. Y Caravaggio innova porque ya no está estetizando, o si se quiere, estilizando las figuras sacras, como hasta ahora estaban haciendo los artistas del Renacimiento, del manierismo. Acá son rostros comunes. De hecho, Caravaggio trabajó como modelos con prostitutas mujeres y prostitutos hombres. Y este crudo naturalismo, al presentarnos las figuras de los santos con rostros comunes, chocó a sus contemporáneos. Caravaggio tuvo reconocimiento como artista, tuvo reconocimiento desde el punto de vista económico, vendió bien sus obras, pero siempre causó resquemor a los sectores oficiales de la Iglesia por este realismo tan directo de su obra. Hago la aclaración que respecto de los coleccionistas extranjeros, no italianos, siempre tuvo éxito y siempre vendió bien. Características barrocas en esta obra de Caravaggio. Primero, que hay pocos personajes en la pintura y que la escena es simple, ¿no? Es el momento cúlmine en que Tomás está poniéndole su dedo en la llaga a Cristo, ¿no? El fondo de la pintura es neutro. ¿Se acuerdan también cómo el Greco trabajaba los retratos? Que el fondo no está casi trabajado, no hay paisaje, no hay figuras, nada. Las figuras que se recortan con nitidez de ese fondo no trabajado o fondo neutro están iluminadas con verosimilitud de una luz cuyo foco nosotros no vemos, pero sí nos damos cuenta que se proyecta del sector izquierdo de la pintura. Entonces, verosímilmente, ilumina desde la izquierda a todas las figuras, ¿no? Y la luz está hecha de manera realista, ¿no? Cuando iluminamos algo desde un lateral, generamos muchas sombras del otro. Muy bien. Y aquí volvemos a notar que el artista está jugando a contraponer sectores iluminados y sectores en sombra. Esto lo habíamos visto con los artistas manieristas. ¿Quién era? Parmigianino, en la pintura de la Virgen del cuello largo. Reconocíamos en esa pintura que había algunos contrastes de mayor iluminación y otros en sombra, en oposición a las pinturas renacentistas, que en esa calma y armonía bien del Renacimiento, por ejemplo, las vírgenes
de Rafael las iluminaba parejamente, ¿no? La iluminación era idéntica en todo el sector de la pintura. No teníamos estos grandes contrastes de iluminación y de sombra. Caravaggio busca, y es uno de los primeros que empieza a usar de manera tan intensa el contraste de luz y sombra, y tiene una denominación particular, este contraste fuerte. Lo llamamos el claroscuro. Es el típico claroscuro del barroco. Con el claroscuro, lo que logra Caravaggio son varias cosas. Una, que las figuras se despeguen y se aíslen del fondo y adquieran monumentalidad, porque de alguna manera sentimos que los cuatro personajes están bien cerca de nosotros espectadores. Y también... Parece una foto. Impresiona a mí eso, que parece una foto. Sí, sí. Hasta ahora todo lo que vimos eran cuadros. Esto tranquilamente puede ser una foto. Qué maravilla, ¿no? Sí, Gabriela, tal cual. Ahora bien, Qué maravilla. Esta búsqueda de contrastar luz y sombra también le da teatralidad a la imagen. Esa teatralidad que vamos a ver típica del barroco. Porque hay algo de artificio, ¿no? Como lo sucede en un escenario del teatro. Y Gabriela, lo que decís, que parece que estamos frente a una foto. Efectivamente, a partir del barroco, como dijimos, los artistas se esmeran en reproducir con verosimilitud lo que están pintando. Esa manera de reproducir, tratándose de acercar con veracidad, con ser algo fidedigno, como vos decís, parece una fotografía, recibe un nombre también particular, que es la representación de tipo naturalista. Esta es una representación naturalista, es una pintura naturalista. Al decir naturalista, yo estoy diciendo, parece una fotografía, es una representación tan verosímil que, como dijo Gabriela, si no presto atención, digo, esa es una foto, no es una pintura. Como habíamos dicho, con el ciclo que se inicia en el Renacimiento y se agota con los impresionistas, siempre el arte en todo este periodo buscó representar los fenómenos tal cual se le aparecen a un sujeto en la vida ordinaria. Ahora bien, la forma de representar tuvo a lo largo de todo este periodo distintos niveles de adecuación a lo representado, es decir, distintos grados de verosimilitud. En el Renacimiento y también en el manierismo, yo creo que eso también apuntabas, Gabriela, la representación seguía teniendo un grado de estilización. ¿Se acuerdan de Bronzino, que en los retratos de la familia Medici estilizaba la cara de Cosme? Lo mismo que Botticelli, al reproducir a Venus, la embellecía. El rostro de Venus era de una belleza enorme. Con el barroco se corren de esa búsqueda de estetizar y reproducen los rostros y las imágenes tal cual son en la realidad. Y en el caso de Caravaggio, representa a los discípulos de Jesús con ropas de gente de los estratos humildes, de gente humilde, con sus ropas rotas. Vamos a ver detalles de la pintura. Hasta las uñas sucias, mira. Sí. Impresionante. Bueno, yo me fijo. Sí. La nariz más coloradita de este
¿Mm? Ahora vamos a ver otra obra de Caravaggio, que es anterior. Ya vemos que esta obra es de los últimos años del siglo XVI, 1596, y es un tema profano. Caravaggio nuevamente innova, porque va a reproducir en la pintura que vamos a ver escenas comunes de la vida de calle. Los jugadores de cartas. Vemos nuevamente una escena sencilla. 3 personajes recortados de un fondo no trabajado, fondo neutro, que están jugando a las cartas. 2 niños. Uno que está mirando sus cartas en la mano, el otro niño, que miremos bien, tiene una daga y cartas de más en su espalda, que podemos ver nosotros espectadores, pero no el primer niño. ¿Lo ven? ¿Sí? Está haciendo trampa. Ven la daga y las cartas. Y hay una tercera figura, que es un hombre mayor, que está mirando por encima del primer niño, le está mirando las cartas y le está pasando los datos al otro niño. Es una escena de la vida común y de calle. Hay detalle, hay representación naturalista, fíjense en las ropas, en el juego acá con los dados, en el mantel de la mesa. Y creo que también hay un tratamiento de el carácter subjetivo de los personajes, ¿no? El hombre que está haciendo la trampa, el niño que simple juega, y el otro niño que está por hacer trampa, expectante. Esta obra podemos decir que estamos siendo partícipes de un drama común, en el que vemos a un niño inocente que va a ser estafado, pero también vemos el drama de un niño joven que se está corrompiendo. A ver ahora detalles, espero tener sí. Miren la placidez del niño inocente. Bueno, no tuve más. Bueno, ahora pasamos a obra de carácter mitológico. Que los temas mitológicos sepamos, en el mundo del barroco del sur europeo, el tema mitológico tampoco fue un tema apreciado por la Iglesia y por los cánones que establecía la Iglesia, porque se entendían que los temas grecolatinos mitológicos eran temas paganos, se lo leía como tradición pagana. Y esa lectura que hizo el Renacimiento para concordar el paganismo del mundo antiguo con la nueva moral cristiana, en el barroco no corre más, como no corrió tampoco en el manierismo. Ahora vamos a ver la representación del dios Baco, que es el dios Dioniso griego, dios del vino. ¿También la hizo este hombre? Sí, ¿El mismo Caravaggio? Ah. vamos con Caravaggio. Acá vemos al dios recostado en una mesa servida con frutos y vino, ¿no? El dios del vino, Baco o Dioniso, era el dios también que correspondía a las cosechas. La fiesta en honor a Dioniso o Baco era una fiesta en la que participaba todo el pueblo tomaba vino, se emborrachaba,
en búsqueda de ingresar a un estado de conciencia distinto, es decir, la práctica alrededor del dios del vino, Baco o Dioniso, era una práctica religiosa, originariamente en el mundo griego. Es cierto que cuando pasa al mundo romano y en particular al contexto del imperio, la imagen de Baco va a derivar en la lujuria y en la idea del sibarita que disfruta de todos los gustos y placeres de la vida. La Tiene representación... cara... Sí, Gabriela, No, decime. perdón, que comento, pero no tengo a nadie. Tiene cara de mujer. Pero antes el chico también tenía cara de mujer. El que Bueno, iba a ser estafado, digamos. Gabriela, esta Sí. pintura también es un autorretrato de Caravaggio, es la cara de Caravaggio. Y Ah, Caravaggio, mira. Caravaggio sabemos que era gay, y de hecho tuvo problemas, como también Leonardo, lo perseguían Ah, por su vida no privada. sabía. Sí, sí, sí. Y acá Caravaggio se corre del canon o de las fórmulas iconográficas que ordenaban cómo se tenía que representar al dios Baco, porque a Baco se lo representaba con una figura de un hombre gordo o viejo, pero jovial, o si no, un chico joven y bello. Acá es cierto que hace el cuerpo de un joven y musculoso, pero es el rostro de él, no es un rostro de un joven bello estilizado, es la cara de Caravaggio. Y parece que el artista nos está compartiendo, invitando a el modo de vida que él también llevó. Él fue un sibarita en su vida, él gustaba de los placeres de la comida y del vino. Hay representación naturalista acá. En la botella de vino, que vemos el brillo del líquido y del cristal. En la copa de vino, que como Baco pareciera ser que avanza la copa para invitarnos a nosotros espectadores, la superficie del vino se riza por el movimiento y eso reproduce el artista. Acá, ahora lo vamos a ver en detenimiento. Y también hay una representación naturalista en esta fuente con frutas, con diversas frutas. Si nosotros cortamos la pintura en este sector, decimos que acá hay un bodegón o una naturaleza muerta. Vamos a los detalles. Bueno, el rostro, vean el brillo de las uvas, las hojas, la copa de vino con su superficie rizada por el movimiento. ¿Distinguen los movimientos las olitas? Sí. Eso es representación Maravilloso. naturalista. El brillo de las uñitas nuevamente. Sí. Ahí, acá. Las frutas. Eso podríamos decir que es una pintura de bodegón, una naturaleza muerta. Miren el fruto abriendo, esto debe ser una granada. Y ahora la copa. Mira con la burbujita. Sí, el jarrón de vino del dios Baco. Ah, y acá, bueno, la imagen clara del vino. ¿Ven acá la granada abierta? El dios nos está invitando a participar de su banquete. Otra
Otra pintura sobre el dios Baco, bien temprana, del año 93, se dan cuenta, es años 1500. Baco enfermo. ¿Es él? Es él, es autorretrato. Le cambió la cara. Lo hace, está representando a Baco turbado y golpeado por el vino. Vemos la piel amarillenta, borracho, la piel amarillenta, los labios descoloridos. Lo cierto es que cuando él pinta esta pintura, en el año 93, él estaba enfermo. Había había epidemia, ahora no me acuerdo epidemia de qué, en la localidad en donde él estaba. Y bueno, él estaba convaleciente cuando hizo esta pintura, que tiene las características que le atribuimos ahora a la tendencia barroca. Fondo neutro, pocos personajes, un solo personaje, claro-oscuro, ¿no? Hay sectores iluminados y hay otros sectores en sombra. Un poquito de teatralidad, artificiosidad en la imagen, pero representación naturalista. Aquí detalles. Y ahora seguimos con Caravaggio, la última obra de Caravaggio, otro tema de la mitología. Un tema te iba a preguntar dónde lo encontramos, pero acá dice, en la Galería del Uffizi. Sí, la Galería de los Oficios de Florencia, la que mandó construir Cosme I de Medici. Acá viene la Medusa. Es la cara de él, sigue haciendo autorretratos. Esta obra estuvo expuesta en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, yo supongo en el año 2007, pónganle 2009, 2010. Yo la vi, pero en esta muestra de obras de Caravaggio había colas para entrar al museo y había cola para ver esta obra. Yo fui con una amiga compañera de facultad. Y bueno, cola hasta ver la obra. La obra es de pequeño formato, pequeñas dimensiones. Es de, bueno, así la tengo 58 centímetros. Él acá reproduce el momento en que, de acuerdo al relato mitológico, Perseo vence a la Medusa y le corta la cabeza. Y ya le sale sangre del cuello, como vemos ahí, bien cruda la imagen, y reproduce el pelo de la Medusa con víboras. La Medusa había sido una buena doncella que integraba el séquito de la diosa Atenea. Por vicisitudes del relato, hay una ofensa de la doncella a Atenea, y Atenea la condena a que cualquiera que la mirara se convertía en piedra. Y Perseo, héroe griego, es el que, bueno, pule su escudo y hace que la Medusa se refleje ella misma en el escudo. Entonces es el momento en que él le puede cortar la cabeza. Bueno, ahora pasamos, estas no, sigamos, dejemos a Caravaggio, porque quiero ir a otro artista clave del barroco, que es Velázquez. Ahora nos vamos a la España católica, al Imperio Español en ese momento. De Velázquez, pocas palabras, es sevillano. Nació en Sevilla, comenzó a trabajar y a formarse como artista en Sevilla y pasado un tiempo se muda a Madrid, donde se radica y logra ser el pintor oficial y retratista oficial del rey, de Felipe IV.
Y Velázquez trabajó como cortesano. Él cumplía funciones de aposentador del rey. Era el que le administraba, organizaba las estancias donde el rey se tenía que ubicar. Esto implicó que la producción de Velázquez no sea tan numerosa por el trabajo que él desplegó como cortesano. Vamos a ver una obra temprana de él que produjo en Sevilla, que es El Aguador, que está en Londres. Es una escena sencilla, con 3 personajes, fondo neutro, fondo sin trabajar, y luz, foco lateral, ¿no? Que genera luz y sombra. Y la luz es realista, ¿no? Porque podemos decir que los objetos producirían esa misma sombra si estuvieran iluminados lateralmente. Obra barroca, ¿no? De llegada directa, comprensión directa, un tema sencillo. Vemos al aguador, un hombre mayor, que le está sirviendo agua al niño joven. Detrás de estas 2 figuras hay una tercera que está bebiendo, que está bastante desdibujada porque está en gran penumbra. Se las marco con el cursor. Acá está la tercera figura bebiendo. Después tengo imagen que acercamos y vamos a ver con detalle la tercera figura, ¿no? Reconocemos el juego de claroscuro del barroco al que perteneció Velázquez. Vemos el rostro del joven iluminado y un sector del rostro en sombras. Y vemos el naturalismo en la representación, ¿no? La verosimilitud del rostro del aguatero. Vemos una mancha de agua en este gran jarrón. ¿Ven la mancha de agua con las gotitas? Sí. Y vemos otra jarra abollada. Parece una fotografía. Y vemos la copa transparente con agua que tiene adentro un higo. Vamos a ver con detenimiento la imagen. Ahí tenemos a la tercera figura, bebiendo. Vean acá el jarrón con la manchita de agua y las gotitas. Acá la copa transparente con el higo negro. Y acá el otro jarrón abollado. Miren la verosimilitud en la representación de la mesa de madera, las manos del aguatero, del aguador, las uñas, el brillo de las uñas. Hasta le hizo la media luna, ¿viste? En el dedo gordo. Sí, sí, Gabriela, qué sensibilidad visual tenés, ¿eh? Hay que aprender a ver. Me abusa mucho esto. Es un Por cosas de aprendizaje. la vida no me pude nunca dedicar a esto. Es un aprendizaje ver, sí. Miren el brillo. Y ahora vamos a pasar a la famosa Las Meninas de Velázquez. Vemos la obra. ¿Alguna la vio en el Museo del Prado en Madrid? Ah, qué Sí, bien, yo sí. Gabriela. Qué bien. Yo sí. Tuve la suerte de viajar bastante y pude ver todo esto. Genial. No fui a Florencia, así que no conozco nada. Cuando vos al principio hablabas y a Milán tampoco, de la última cena.
Nos quedamos en Ah. Roma para, bueno, para ver más Roma. Muy bien. Me hubiese gustado. En esta pintura, el artista está retratando a la infanta Margarita, que la vemos en el centro. Es la figura más iluminada de toda la composición. Está recibiendo la luz de la ventana ahora que está a la derecha, ilumina todo este primer plano, donde encontramos a la infanta Margarita, que es la heredera del trono español. A ambos lados están las meninas, que son las damas de compañía de la infanta. Esta es María Agustina y esta es la menina Isabel. Hago una aclaración. En esta pintura hay 11 personas retratadas, 10 de las cuales están identificadas. Hay una sola que no sabemos quién fue. Entonces repetimos, esta es la infanta, la heredera, Margarita, a sus lados las meninas, esta es María Agustina, que le está alcanzando una copa, un jarroncito con agua. Tenemos acá a la menina Isabel. Hacia la derecha tenemos a los enanos, que eran también compañía de la infanta, a la enana Mari y al enanito Nicolás o Nicolásito, que está jugando con el perro. Que el perro está descansando, miren la representación del ovejero alemán. Impresionante lo del perro. Muy bien. En el sector izquierdo vemos al pintor Velázquez autorretratado que está trabajando con sus elementos de pintura. Lo vemos que tiene el pincel en la mano, la paleta con todos los colores, frente a una gran tela que vemos en la parte de atrás del bastidor. No podemos ver que está pintando. En un segundo plano vemos a María Ulloa y al individuo que no sabemos quién es, que están en un sector de menor iluminación, ¿no? No tienen el grado de iluminación que recibe la infanta de la ventana que está hacia la derecha. Seguimos hacia el fondo y vemos que la puerta del fondo, con una escalera, recibe iluminación de otra ventana que está al fondo del salón, también hacia la derecha, que ilumina el fondo de la estancia. Y que vemos que en el fondo de la estancia hay pinturas que decoran. Las pinturas, Velázquez las reprodujo tal cual eran. Eran pinturas de tema mitológico. Y ahora en esta imagen tal vez no distinguimos mejor, no distinguimos bien el tema representado. Pero bueno, vamos a verla antes. Y el fondo también ilumina un espejo en el que están reflejados los reyes. Felipe IV y su esposa, que creo que era María de Austria, que no es la mamá de la infanta Margarita. Entonces, los reyes los está representando a partir del reflejo de un espejo, pero no están incorporados a la composición. Los reyes están fuera de la composición. Se dan cuenta el juego que está haciendo el artista, el juego representativo. Y el artista logra la sensación de espacio. Nosotros vemos la pintura y decimos, sí, estamos adentro del Alcázar de Madrid, que en los años 1700 fue destruido, ya no existe más, pero es una de las estancias del Alcázar, ¿no? La residencia del rey español. Y vemos que es un espacio longitudinal que se proyecta al fondo. Y el artista lo logra
trabajando la iluminación en los distintos planos de la pintura. El primer plano iluminado, un segundo plano en penumbra y un tercer plano otra vez con iluminación. Entonces genera la sensación de profundidad a partir de la iluminación. También usa la perspectiva matemática, porque si ustedes ven los bordes de los marcos de las pinturas, forman oblicuas que tienden a juntarse en el punto de fuga. Si seguimos la línea de los marcos de la pintura, no siguen paralelos, sino se juntan en el punto de fuga. Es decir, que reproduce como nosotros vemos las paralelas que se juntan en el horizonte. Pero bueno, estas son cuestiones técnicas. No, te quería preguntar quién es este hombre de atrás de todo. Ah, muy bien. Atrás de todo es el aposentador Nieto, otro integrante de la corte. Aposentador Nieto, rey Felipe IV, con su esposa María de Austria. Sí. Vamos a ver detalles de la pintura. Hay representación naturalista, o sea, de gran verosimilitud. Vemos el perro, al fondo el aposentador, los reyes. Acá María Agustina, una de las meninas. Acá la infanta, Margarita, mirando de reojo. Este artista Velázquez, vemos que algo que lo caracteriza, que permite ver rasgos de su pincelada y difumina los contornos de las formas. ¿Ven el contorno de esta vestimenta? Lo mismo el perfil. Ya este artista, la mano, los dedos que no terminan raros. Difuminar el contorno le permite otorgar verosimilitud a la imagen, porque nosotros debemos ver la obra con una distancia determinada. Entonces, al difuminar los contornos, permite que la forma se despegue del fondo y genera la sensación de espacio, la sensación atmosférica. Por eso se habla también de perspectiva atmosférica. Y vean acá los rastros de pinceladas, que está bien marcado el negro y el blanco. Lo recalco porque hay otros artistas del barroco que no vamos a poder encontrar rastro ninguno de pincelada en toda la superficie. Pero bueno, sigamos. Acá los enanos, Nicolás jugando con el perro. Acá el perro. Acá el autorretrato de Velázquez, mirando fuera de la pintura al modelo que está pintando, que no sabemos quién es. Listo. Quiero la interpretación de las meninas. ¿Por qué? Porque los historiadores y los teóricos proponen distintas lecturas. Y seguro, cuando vuelvan a ir al Museo del Prado y hacen una visita guiada, la gente del Museo del Prado, las visitas guiadas de los museos oficiales son buenas. Las visitas guiadas de nuestro Bellas Artes, mi conexión es... No, ahora sí te escucha bien. Bárbaro. Las visitas guiadas del Bellas Artes de Buenos Aires son muy buenas también. Distintas lecturas de acá. Les voy a proponer dos, porque también hay una lectura que hace el filósofo, el sociólogo Foucault, Foucault, el francés que ya murió,
que hace toda una interpretación de el nuevo sentido del sujeto que surge en el barroco, en este periodo. Pero a Foucault, ahora dejémoslos de lado. Lecturas. Una lectura es que es una representación de la monarquía y de la continuidad de la monarquía española en la figura de la infanta Margarita. Otra lectura que se hace es que el artista está representando un momento en la vida de la corte, en el Alcázar. El momento en que la princesa, la infanta Margarita va al taller de Velázquez cuando Velázquez estaba trabajando para verlo trabajar. Iba con sus acompañantes, los guardadamas, las meninas, los enanos, y justo en ese instante ingresan los reyes, Felipe IV y su esposa, y algunos se percatan del ingreso de los reyes y otros no. Por ejemplo, María Agustina sigue hablando con la infanta y no se percata. En cambio, la infanta sí, y los mira de reojo. Muy bien. Esta es Isabel, pareciera ser que se percata de la presencia de los reyes, lo mismo que la enana Mari. En cambio, Nicolásito, nada, sigue en su mundo jugando con el perro. Entonces, la pintura, y esto sí es típico del barroco, está reproduciendo un instante preciso, al modo de una fotografía instantánea de un momento en la vida de la corte. Les digo rápidamente, la lectura que hace Foucault es que no habría sujeto en esta pintura, porque también se entiende que Velázquez estaría retratando a los reyes, ¿no? Que los reyes estarían ubicados en el lugar de nosotros espectadores. Ven que Velázquez estaría mirando a nosotros, que somos los reyes, reflejados en el espejo del fondo. Entonces ahí dice Foucault que el sujeto que tradicionalmente en la tradición europea tenía que ocupar el espacio de la pintura, ahora no lo ocupa. El sujeto desaparece, no está. Y ahí Foucault empieza a trabajar con la nueva subjetividad que se da en este periodo, a partir de los años 1600. Recuerden que es en el año 1637 Descartes publica el discurso del método, cuando él dice que el fundamento primero de todo es el sujeto que se da cuenta que está pensando, que el sujeto que es consciente de que está pensando es el fundamento primero de todo. Pero bueno, volvamos a otra obra de Velázquez, es la rendición de Breda. Breda es una ciudad en Holanda. Sabemos que en los primeros años del 1600 los Países Bajos estaban bajo el dominio del Imperio Español. Y a todo lo largo, en las primeras décadas, lo que hoy es Holanda lucha y pelea por su independencia, que efectivamente la logra. Y por eso también Holanda no se va a adscribir al programa del catolicismo al que pertenecía el Imperio Español, y Holanda sí se suma a las iglesias protestantes. No así Bélgica, que son los Países Bajos del sur, permanece católica. La escena que retrata Velázquez acá es el momento de la rendición de la ciudad holandesa que había sido sitiada por el término de un año y bueno, que se rinde ante las tropas españolas, que son las tropas que están ubicadas a la derecha, ¿no? Son estos soldados, y este es el general, el vencedor español, que está recibiendo del general holandés vencido
las llaves de la ciudad, que la ciudad la podemos ver en perspectiva en el plano superior de la pintura, en el plano que tiende a irse al fondo. Vemos las tonalidades celestes del sector superior de la pintura. Y hay un gesto de bonomía de parte del general español. Se entiende que el general español no está permitiendo que se arrodille el general vencido, o el general vencedor está teniendo como un gesto de consideración humana respecto del vencido. A la izquierda vemos las tropas holandesas vencidas y que están representadas como chicos jóvenes, mal vestidos, ¿no? El artista está queriendo transmitirnos que fue un ejército no profesional, como si lo fue el ejército del emperador español, ¿no? Que vemos que son figuras parecen hombres mayores y bien arropados como soldados. Vemos además las picas bien elevadas, a diferencia de las pocas picas que tiene el sector izquierdo. Al fondo también vemos los humos del resto de la batalla. Y el sector principal de la composición es como este círculo formado por los generales, el vencido y el vencedor, y la llave. Aquí hay nuevamente un autorretrato del pintor. Quiero marcarles nada más que vemos caballos, que es como ¿A dónde? Yo creo que los marcos, nuestras pantallas no dejan ver el autorretrato. Ahora lo vamos a ver. No se ve en esta imagen. Vemos que los soldados están como protegidos en grupo por caballos. Hay como una búsqueda de simetría en esta imagen, ¿no? Soldados y un caballo, un fragmento de caballo, a un lado y a otro. Este caballo está pintado con gran realismo, ¿no es cierto? Vemos realmente un caballo. Formalmente decimos que está pintado en escorzo. 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 El escorzo es una técnica también de representar en una superficie plana un objeto tridimensional. En este caso es un animal, un caballo que tiene cuerpo. El artista lo que hace es reproducir solamente fragmentos del objeto representado, en este caso, fragmentos de un caballo, de forma tal que nosotros espectadores podamos proyectar el cuerpo del caballo completo, que es lo que hacemos. Nosotros decimos, vemos, esto es un caballo, pero ¿qué es lo que vemos? Nada más las ancas, una parte de la cabeza y vemos una parte de la montura, no vemos el cuerpo del caballo todo. Está representado solo fragmentos. ¿Por qué? Porque hay un juego perceptivo al que apela la técnica del escorzo, porque nosotros perceptivamente tendemos a completar las formas que vemos, ¿no? Esto tiene que ver con la teoría de la psicología de la percepción, que es toda una escuela y es toda una teoría de la percepción que tiene que ver con el análisis visual de las imágenes y que nos explica los modos de ver que tenemos. Cuando vemos fragmentos, tendemos a completar la imagen para evitar la sensación de tensión que la idea de fragmento nos genera. Entonces los artistas reproducen de manera tal una imagen fragmentada para que nosotros completemos
lo que está representando. Nosotros, este cuerpo escorzado, lo completamos como un caballo. Ahora veamos las imágenes en particular. Acá vemos el sector de los soldados holandeses. Ven que son chicos más jóvenes y mal vestidos. Vemos la humareda de la batalla al fondo. Acá vemos el rostro de un joven. Acá vemos los generales en el momento de la entrega de las llaves de la ciudad. Acá vemos los soldados españoles experimentados. Vemos que gente más grande y mejor vestida que los holandeses. Y acá vemos el autorretrato de Velázquez, que mira por fuera de la composición. Bueno, avancemos. Este es un súper retrato. Este es retrato de un papa contemporáneo a Velázquez, Inocencio X. Acá Velázquez se atiene a las convenciones de época, es decir, a los formalismos que se tenían que cumplir para retratar a las figuras de los poderosos, diría. En este caso es el Papa, ¿no? El jefe de la Iglesia. Profe, perdón, ¿cómo se llama la pintura? Papa Inocencio X. Gracias. Inocencio X. Con esta cuestión que en el barroco se busca la representación verosímil, ¿no? Como que llamamos la representación naturalista, es en el barroco en el que se consolida el género o el tema de la pintura de retrato, y es cuando aparece el retrato verdadero, es decir, cuando vemos retratos, nos imaginamos que la persona que está retratada efectivamente existió y fue una persona de carne y hueso. Y esto nos pasa con Inocencio X. Acuérdense que los retratos, por ejemplo, de Bronzino, los retratos que hacía de la familia Medici de Florencia, los rostros de Cosme y también los rostros de su esposa y de sus hijos eran como retratos estereotipados, ¿no? Había mucho detalle en las vestimentas de los retratados, pero no en los rostros. El rostro estaba estilizado. Y podríamos decir que, bueno, no respondía a una persona puntual. De la Mona Lisa decimos lo mismo. La Mona Lisa tiene una gran verosimilitud, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las sombras que le hacía a los ojos, a la boca? Entonces, el grado era una representación fidedigna, pero sabemos que no estábamos ante una personalidad puntual, como sí en este hombre, que podemos decir que es un tipo que tiene una mirada alerta, un poco dura, y también con un dejo de malicia, ¿no? Tiene algo de malicia este rostro. Es interesante las distintas lecturas que hacen los historiadores, porque algunos dicen lo que pasa es que Inocencio no era lindo, entonces en realidad bueno. Como dije, sigue los cánones que indicaban al retrato de figuras importantes, sentado, apoyado sus brazos sobre una silla, y vemos cómo Inocencio sostiene en su mano derecha un papel. Ese papel es la firma del artista, de Velázquez, donde también hoy diríamos es la ficha técnica de la pintura, donde coloca el título de la pintura, la fecha y la técnica, y el autor, Diego de Velázquez. Veamos fragmentos. ¿Ven el rostro
no lo representó como un hombre con bonomía, como si Rafael había representado a Julio II, ¿no? ¿Se acuerdan que lo representó como un papa viejito y buenito? Y Julio II era el papa que se peleaba con Miguel Ángel. Acá lo que quiero mostrarles nuevamente, cómo Velázquez trabaja las formas abiertas y permite que veamos rastros de pincelada y los rastros de pintura. A ver si tengo otra imagen. Bueno, esta imagen era para que vean la carta, pero está tapando nuestras visiones. A ver si tengo otra. No, bueno. Y por la hora avancemos. Sí, estos son otros retratos de Velázquez. Acá, ¿ven los rastros de pincelada? ¿Se dan cuenta? Estas son pinceladas directas. Acá, en este perrito. Oh, ¿Ven? ¿Ven que son formas abiertas con rastros de pincelada? Esto lo tomaron y lo admiraron los artistas impresionistas. Fueron admiradores de Velázquez. Bueno, ahora vamos a un artista holandés, nos vamos al contexto protestante. Vermeer es el artista holandés en que no le vamos a ver en toda su producción rastro ninguno de sus pinceles. Vermeer nació en Delft, que es una ciudad holandesa, que en ese momento era próspera desde lo cultural y económico. Tenía una importante escuela de artistas y también tenía una importante industria de porcelana. Era una ciudad próspera. No se sabe dónde se formó Vermeer. Lo que sabemos es que como los padres tenían una hostería, que era el medio de vida de la familia, en esa hostería era visitada por distintos artistas, y entendemos que ahí es cuando Vermeer toma contacto con el campo del arte, y bueno, y se inicia en el arte. Vermeer, avancemos. Una pintura profana. Vermeer trabajó esencialmente paisajes, pero también escenas de la vida hogareña, de la vida cotidiana. La lechera. Vemos una escena sencilla, hogareña, entendemos que estamos dentro de una cocina o la antecocina, hay una única figura, entendemos que es la criada, en el momento preciso que está vertiendo desde una jarra leche a un recipiente, y la vemos concentrada en su pequeña actividad. El recipiente está ubicado en una mesa, cubierta con un mantel azul, sobre el que cae por fuera también otro paño azul, y hay objetos en esa mesa, objetos de la cocina. Hay una canasta con panes a la izquierda, a la derecha, y también vemos una jarra en porcelana. Vemos un ventanal, un fragmento de ventanal a la izquierda, y es el que da luz a toda la escena, ¿no? El ventanal inunda toda la escena de luz, generando los claros oscuros, los sectores iluminados, como el rostro izquierdo de la mujer, y en sombra el rostro derecho. También vemos en la pared izquierda objetos colgados, ¿no? En la parte superior un canastón y un objeto dorado. Y también en el sector derecho inferior vemos otro objeto sobre el piso. Y también vemos un decorado
en la parte inferior de la pared del fondo. Aquí hay gran naturalismo en la representación, ¿no? El artista nos transmite las texturas de los objetos representados, la textura de la leche casi, la textura del pan, el brillo de la porcelana, el brillo del objeto dorado. Acá vemos en detenimiento. Y el tratamiento de la luz, por un lado, la luz es ilusionista en el sentido que es una luz que busca la verosimilitud de lo que está representando, ¿no? En contraposición a esa iluminación pareja que Rafael daba a sus vírgenes. Acá no, la luz está al servicio de otorgar verosimilitud, ¿no? Y que lo confirmamos con las sombras como están trabajadas. Pero también decimos que la luz es expresiva, porque al generar este juego de contrastes de sectores iluminados y en sombra, es como que la luz busca la expresión al dar intensidad a la escena, en este juego de luz y sombra, ¿no? Como que le da algo de interés. Sigamos. ¿Ven las texturas del pan, de la canasta, de la porcelana, de los objetos de barro? Y traten de encontrar un rastro de pincelada como las que dejaba Velázquez. La que encuentre rastro de pincelada, que lo marque. No, ninguno. Nada. Nada. Miren acá los brillos. Miren acá. Como dice Gabriela, esto puede parecer una foto, ¿no? Una foto. Ese canasto, mirá los cositos. Vermeer trabajaba con pinceles muy pequeñitos y se cree que para eso usaba lupas, que eran de uso en esa época. Y quiero marcarles otra cosita más. Hay un juego importante de amarillos y azules. Azules de la mesa, de este paño, los amarillos del pan, ¿no? Hay una armonía en el color que logra Vermeer. Recordemos que el azul y el amarillo son colores primarios, porque no derivan de otros colores. Pero bueno, adelante. Vamos a ver otra obrita de Vermeer. Mujer leyendo carta. Se dan cuenta que Vermeer es un artista que él no innova como artista, él se atiene a los cánones de época. No fue un innovador como Caravaggio. Sin embargo, fue admirador de Caravaggio y toma el claroscuro de Caravaggio, como lo vemos acá, que hay sectores en oscuridad y otros en luz. Vermeer trabaja muchísimo, la mayor parte de su obra son interiores y de figuras femeninas absortas en lo que están haciendo. En este caso vemos la figura central, centrada, que es una mujer leyendo una carta, que se recorta de un mapa que está decorando la pared del fondo. Nuevamente la iluminación viene del sector izquierdo, de un ventanal que no vemos. Nuevamente la iluminación es realista, es ilusionista, produce sombras, produce claroscuro, que da intensidad expresiva a la imagen. El artista también no enfoca todo lo que está representando, vemos el fragmento de una silla, lo mismo que acá. Esto hace que la imagen tienda a expandirse, ¿no?
tienda a que nosotros proyectemos que, bueno, el ambiente continúa ese mapa del fondo. Ahora bien, en el modo en que representa a la mujer leyendo, podemos leer que el artista nos invita a pensar que hay algo de inquietud en la mujer que lee. ¿Por qué? Porque la representa con la boca abierta y sosteniendo con las dos manos la carta. Entonces, se pueden leer estas sutilezas de la boquita abierta y la mano en la carta como una invitación a señalar algo de tensión que está viviendo la mujer. Y vemos nuevamente... ¿Está embarazada? No sé. Sé que este vestidito que tiene en azul es ropa de dormir, es ropa de cama. El mapa que reproduce es el de los Países Bajos y vemos cómo las gamas de los azules se difuminan por la pintura. Los azules, el pigmento, era un pigmento costoso en ese momento, y por eso se reservaba para las figuras sagradas. Pero bueno, sabemos que en el mundo protestante era un mundo en el que la iglesia ya no era la gran comitente, ¿no? La gran mecenas del arte. ¿Por qué? Porque no se promocionaba el culto a la imagen religiosa. Entonces los artistas tuvieron que buscarse la vida con otros temas de paisajes, temas de interiores, como estamos viendo acá. Ven la boca abierta. Vemos los contornos difuminados para generar verosimilitud y sensación de atmósfera. Las dos manos en su carta. Veamos el brillo de las tachuelas de las sillas azules. Y les marco una decoración, un tallado en madera de la cara de león, en uno de los bordes de los marcos de la silla. Vean el brillo del marco inferior del mapa. Hay gente fanática por Vermeer. Sepamos que toda la obra de él es de pequeño formato. La carta de amor. Ahora vamos a ver una composición más compleja de las que venimos viendo, porque vemos que hay dos planos, ¿no? Las figuras, las únicas dos figuras de la composición están en el segundo plano. En un primer plano, que lo tenemos con un grado menor de iluminación que el que tienen las figuras, vemos a la derecha un cortinado que está recogido hacia la derecha. Vemos una silla que tiene textiles y vemos unas partituras de música, ¿no? Hojas abiertas de partituras. En el sector inferior distinguimos un par de zuecos, que se los estoy marcando, y una escoba. Y después vemos el piso ajedrezado, que sí está marcando una perspectiva, ¿no? Un piso de mármol, entendemos que es un ambiente burgués, y en el centro de la composición vemos a la mujer que se detiene, estaba tocando el laúd, y se detiene para recibir la carta que le entrega la criada, que la mira con gesto cómplice. La lectura
que se hace de esta pintura, y además del título, Una carta de amor, es que la protagonista está recibiendo una carta de amor, señalado también por las partituras de música que simbolizan el amor. Nuevamente vemos que la iluminación procede del sector izquierdo, de un gran ventanal que nuevamente no está a la mirada del espectador, y que es el ventanal que baña de gran iluminación el punto principal de la pintura, que son las mujeres. Vemos también un canasto iluminado. Aquí lo interesante es que el tema principal de la composición se encuentra en el segundo plano, no en el primero. Porque en el primer plano vemos el cortinado, la silla y las partituras, y si se quiere la escoba y los zuecos. Veamos detalles. ¿Ven la iluminación que recibe? En la obra de Vermeer, la iluminación es también la protagonista. Es clave. Miren el detalle de las pieles de la señora de casa, el brillo de las perlas, el dibujo perfecto del laúd. Otra composición, otra obra de Vermeer. Vemos que siempre son ambientes de interiores, que son como una caja, que las modifica con los detalles arquitectónicos, de mobiliario, de decoración, pero siempre es con un mismo ambiente. Escenas simples, pocas figuras, casi todas femeninas. Nuevamente, una mujer leyendo la carta, con las dos manos Tiene un agarradas. problema con las cartas. Sí. Así que todas pone cartas, anda a saber. Él trabaja mucho, las mujeres absortas en pequeñas actividades, leyendo cartas, haciendo música, mirando a través de una ventana, tocando el piano y absortas. Nuevamente tenemos el cortinado a la derecha, corrido a la derecha, y es como que el cortinado, que es un motivo bien del barroco, los cortinados, son formas de incorporarnos a nosotros espectadores, porque tenemos la sensación que el cortinado fue abierto para que nosotros veamos a esta mujer leyendo su carta. Aquí sí vemos el ventanal que ilumina la habitación, ¿no? Nuevamente vemos una mesa con un tapiz y una fuente de porcelana con frutos que se están cayendo. Vemos al fondo, en el rincón, una silla, también con decorados, y ahora lo vamos a ver en detenimiento. Ustedes se dan cuenta que el Mirá rostro, acá que el rostro de la mujer se refleja en el vidrio de la en ventana. la ventana. ¿Lo ven? Sí. Es una maravilla. Se dan cuenta que a esto llamamos una representación verosímil o representación naturalista. Vemos el cortinado rojo levantado y apoyado en la ventana, y ahora veamos los detalles. La que vea un rastro de pincelada, avise. Y acá el reflejo del rostro. Pasemos esta obra para que vean cómo él trabaja temas de interiores en los cuales no pasa nada salvo hechos puntuales, como recibir una carta, pequeños Recibir una gestos. carta. Acá una mujer escribiendo carta y la criada con la mirada perdida a través de la ventana, a través de la izquierda.
Acá mujer tocando el laúd con mirada perdida. Y acá el arte de la pintura. Esta es una pintura, la última que veamos de Vermeer. Porque acá está haciendo un tema alegórico. Está representando a la musa de la historia, que en la tradición renacentista, manierista y barroca, tenía que ser representada con un formalismo determinado, que es el que usa Vermeer en la figura femenina, que es una mujer con un libro y portando un trombón, ¿no? Es la modelo del pintor que vemos de espalda y que le está reproduciendo. Vemos que está reproduciendo la corona de laureles que tiene sobre la cabeza. Ingresamos a la composición a partir del gran cortinado, nuevamente, de la izquierda, que se abre como para nosotros, para entrar en la intimidad del taller de este artista. Nuevamente la iluminación es de la izquierda, es verosímil, produce juego de iluminación y de sombra, Vermeer siguiendo las enseñanzas de su admirado Caravaggio. Hay representación verosímil, naturalista. La luz impacta sobre el gran mapa que cuelga en la pared del fondo. Es un mapa de los Países Bajos y vemos los quiebres o las arrugas del mapa. Vemos los brillos el colgante, y ahora detalles. Ahí está Clio. Clio es la musa de la historia. Vemos sobre la mesa un libro abierto, un papel y una máscara. Miren cómo está trabajada también en escorzo. Y vemos unas telas cayendo de la mesa. La espalda del pintor trabajando. Miren la verosimilitud del pelo, cómo difumina los contornos para dar la sensación de que es el pelo del pintor. Miren el juego de luz y de sombra que hace acá en la vestimenta. Miren el brillo y los pliegues del mapa. Los brillos de la lámpara. ¿Quieren ahora? Entramos a otro artista, otro grande, Rembrandt, que seguro habrán visto obra de él. Rembrandt, holandés, perteneció al campo protestante. Él nació en la ciudad holandesa de Leiden. Era hijo de un molinero que estaba en una buena situación económica, pertenecía a los estratos de ingresos medios, digamos, de la sociedad, y de hecho Rembrandt pudo ingresar a la universidad, ¿no? Ahora bien, dejó tempranamente la universidad para dedicarse a la pintura. Entonces, deja la ciudad de Leiden y se traslada a Ámsterdam, donde se radica, produce toda su vida y bueno, muere en Ámsterdam. Él trabajó todos los géneros de la pintura, pero la mayor parte de sus temas fueron los retratos, retratos individuales y retratos grupales. Se entiende también que esta dedicación a los retratos fue por cuestiones económicas. Como habíamos dicho, todos los artistas del campo protestante perdieron la gran demanda de pinturas que tenía la iglesia con anterioridad. Entonces fue muy difícil económicamente a los artistas para vivir de su obra. De hecho, Vermeer, el artista anterior que vimos, que murió de muerte súbita a sus 43 años, murió casi en la pobreza.
Él tuvo familia numerosa, tuvo 15 hijos y dejó a la familia en la pobreza. A pesar que Vermeer, bueno, fue reconocido como artista y tuvo ventas, pero son artistas, Vermeer como Rembrandt, no llegaron a tener el reconocimiento que la posteridad les otorgó como grandes artistas. Ellos, bueno, vendieron, fueron reconocidos, pero Rembrandt también murió en la pobreza. A su muerte, lo único que dejó fueron sus instrumentos de trabajo, las pinturas, los pinceles, la paleta y la ropa de vestir. Vamos a una obra famosa de él, La Ronda Nocturna, que es un retrato grupal. Él acá está retratando a la compañía de el capitán Franz Koch, que era la compañía que se dedicaba a brindar seguridad a la ciudad. Y era una compañía muy querida por el pueblo. Entonces la compañía contrató a Rembrandt para que le haga este retrato grupal. Todos los soldados que vemos en la composición, lo mismo que al capitán y a su alférez, son personas reales, son quienes pagaron a Rembrandt. Esta obra no fue bien recibida, no gustó a los retratados, ¿no? Rembrandt pasó momentos de éxito como artista, pero después, al final de su vida, no la pasaba bien porque en parte pasó de moda y en parte los clientes le pedían otro tipo de obra. Los grandes maestros de la pintura no siempre fueron artistas que tuvieron éxito en el mercado del arte en su momento, ¿no? Otro artista grande del periodo es Frank Holz, que también murió en un hospicio, no tenía para comer. Bueno, acá obviamente la figura principal vemos a el capitán a la derecha y a la izquierda el alférez, que están avanzando y hablando entre sí. Y pensamos que el capitán le está dando órdenes al alférez. El momento que representa Rembrandt es el momento de la salida del cuartel de la compañía. Entonces es una salida tumultuosa. De hecho, la lectura formal de la pintura dice que ingresamos a la obra por el segundo plano, que tiene menor iluminación, que son los soldados que están en este plano superior que les estoy marcando. Y después avanzamos al primer plano iluminado. Y vemos la distribución dinámica de los soldados, ¿no? Que están distribuidos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, y en primeros planos o en los segundos planos con menos iluminación. Rembrandt también admiraba a Caravaggio, ¿no? Al igual que le pasó a Vermeer, Caravaggio es de una generación anterior a la de Rembrandt y Vermeer. Y Rembrandt trabaja fuertemente el claroscuro acá, que lo acentúa porque en general las ropas de los retratados son de tonos oscuros, salvo el traje rojo de este soldado a la izquierda, la banda roja del capitán y los trajes claros de las dos figuras, del alférez y de la niña que tiene un gallo colgado de su cintura. ¿La ubican? ¿La ven, no? Sí, sí, sí. Bárbaro, se las marco, es esta niña que es un personaje extraño, que se explicaría por el hecho de tener el gallo colgado a la cintura
que sería en señalamiento alegórico al apellido del capitán, que el capitán se llamaba Franz Koch. Koch en francés significa gallo. Bien. Hay un tratamiento dinámico de la pintura que la da Rembrandt en las diagonales que marca a partir de los mosquetes, de las picas y de las lanzas. Este mosquete marca una diagonal. Esta lanza marca otra. El bastón está en diagonal. Este mosquete también, esta lanza también. Vemos acá un perro como que está ladrando. Bien, el detalle de las líneas diagonales hace que formalmente la diagonal otorga a la superficie plana la cualidad de dinamismo. Ustedes recuerdan que las líneas horizontales, que se trabajó mucho en el Renacimiento, tienen una cualidad expresiva. ¿Se acuerdan que una línea horizontal nos produce la sensación de reposo y estabilidad? La horizontal. ¿Se acuerdan que la Piedad de Miguel Ángel la apoya en la línea horizontal de un triángulo? Lo mismo las vírgenes de Rafael, que podemos dibujar un triángulo y toda la figura se apoya en la línea horizontal. Entonces, decimos que las líneas horizontales tienen una cualidad expresiva, metafórica, de serenidad, de reposo. La línea vertical se puede leer como de ascenso, de vida. Y la línea diagonal, que es trabajada en particular en el barroco, para buscar ese dinamismo que pretende la imagen barroca. Y también en esta obra hay juegos perspectivos. ¿Por qué? Porque la mano avanzada del capitán produce sombra en las ropas del alférez. ¿Mm? ¿Lo vieron? Sí. Ahí, ¿no? Vemos la mano que avanza y que produce la sombra acá. Esto hace a la representación naturalista, verosímil de la obra, dentro del tratamiento expresivo del contraste de luz y de sombra, que en el barroco lo llamamos claroscuro, que da intensidad a la imagen, que es lo que buscan los artistas. Ahí se ve bien la sombra. Y veamos también cómo Rembrandt se detiene en los detalles que está representando, de las golas del cuello, de los bordes de los paños, del brillo del metal, vemos en ese casco. Ahí vemos a la niña con el gallo muerto en su cintura. Los distintos retratos. Es la única mujer que hay. Sí, sí, sí. Sí, sí, entendemos que es una figura alegórica como para señalar el nombre del capitán. Y acá vemos el brillo de los cascos metálicos en los que se detiene Rembrandt. Uy, Sony 27. Después, Rembrandt, nos quedan 3 minutos, 2 minutos, hago la presentación. Rembrandt se autorretrató a todo lo largo de su vida, desde muy joven, desde los 24 años, hasta su vejez. Y en estos retratos, él hace como un autoexamen estilístico y artístico
de toda su producción. Y también hace como un examen del pasaje del tiempo, porque vamos a ver el cambio de su fisonomía, el momento que tiene la piel tersa, así, y después cuando, bueno, es un hombre adulto. Pero también hace un autoexamen emocional, interior. Y como les dije, Rembrandt pasó malos momentos de vida, porque él murió, en un momento murió su primer esposa y murió uno de sus hijos, y él entró en depresión. Y también se dice que Rembrandt era como muy gastador, y después también el no reconocimiento por momentos que tenía su obra, como en ese retrato grupal que vimos, entonces pasó momentos malos económicos, y él se retrató en los momentos malos con angustia, con tristeza. Entonces, con los retratos de Rembrandt, podemos decir que con esta búsqueda de verosimilitud que tiene el barroco, se logra por primera vez en la tradición europea, como dije, el retrato como género autónomo, y vamos a ver cómo estamos viendo y disfrutando el mundo interior y las emociones de la persona retratada. Chicas, las invito a deleitarnos con los autorretratos de Rembrandt en la clase que viene, que vamos a empezar con el rococó. El rococó es un periodo muy cortito en el ciclo artístico europeo, que hay muchos autores que lo entienden como el barroco tardío o el barroco decorativo. Pero bueno, son 20 y 30. Tengo que respetar los horarios. Nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Nos vemos el jueves. Dale, Bueno. nos vemos, gracias. No. Y participemos más. Bárbaro. Chao, gracias. Chao, chao.